Muy buenas noches. Tenemos para la liturgia de la palabra de hoy el día 10, lunes 10 de junio del 2024. Muy bien, estamos en la 10ª semana del tiempo ordinario y vamos a nuestro misal. El ciclo B, ¿no? Estamos en el ciclo B. Recuerden que son 3 ciclos. El A fue el año pasado y estaremos con el B ya a final de este año, con el C, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lunes, estábamos. Lunes 10. Bueno, veamos qué nos trae la primera lectura. Ya cambiamos, ¿no? Ya tenemos otras lecturas. La primera ya se va a dedicar al libro de los Reyes y como también el Evangelio no cambiará. Empezamos a leer lo de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Bueno, dice la primera lectura del libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Nos dice en el libro de los Reyes, por aquel tiempo el profeta Elías del pueblo de Tisbe en Galaad le dijo al rey Ahab: juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Bueno, de hecho, lo que dijo Elías al rey Ahab, ¿no? Era como consecuencia de la idolatría cometida por el pueblo, ¿no? La adoración a los Baales, ¿no? O sea, dioses falsos. Y entonces, obviamente que el profeta, ¿no? Dios mismo a través del profeta no hará llover allí durante 3 años y escaseará todo, pues no. Pero él se va y se esconde en ese torrente del Kerit donde Dios le va a proveer de comida, ¿no? De alimento. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Bueno, vamos al Salmo responsorial, cuyo responso es: siempre me cuidará el Señor. Bueno, nos dice el salmista: la mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Bueno, en eso radica la lealtad del Señor, ¿no? Que protege
cuida al justo, eh, pues sí, de los peligros terrenos, pero más cuidará tu vida, ¿no? La vida espiritual se refiere aquí, ¿no? Sí, bueno, o sea, si es un profeta, obviamente que lo cuidará hasta que cumpla su misión, pero especialmente lo cuidará de que caiga en idolatría, por ejemplo, ¿no? Sí, porque su función es llamar al pueblo a que vuelva y que deje los ídolos y que se vuelva a Dios. Bueno, vamos al Evangelio, como les decía, hoy empezamos esta nueva lectura del Evangelio según San Mateo. En esta oportunidad tenemos el capítulo 5, versículos del 1 al 12. Dice San Mateo: en aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos enseguida y comenzó a enseñarles y les dijo. Bueno, este es el famoso pasaje de las bienaventuranzas, ¿no? Es interesante, como lo narra San Mateo, eh, hay un paralelismo a lo que hace Moisés, ¿no? Cuando sube al monte Sinaí, donde se le entregará eh, las tablas de la ley, ¿no? Donde Dios le dirá lo que tienen que hacer, ¿no? El pueblo de Israel. Y aquí entonces tenemos a Jesús que sube al monte, ¿no? Y empieza a hablar. Y es precisamente digamos, la novedad, ¿no? Es la nueva ley, lo que hace parte de eh, la plenitud de la ley, ¿no? Entonces va como con Moisés, ¿sí? Recuerden que Moisés era una figura de Cristo. Cristo está aquí, ¿no? Él asciende al monte y él, siendo la misma palabra, les habla, ¿no? Y las bienaventuranzas son precisamente toda esa, el conjunto, ¿no? De la ley moral, ¿no? Para el nuevo pueblo. Entonces, dice el Señor Jesús: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera bienaventuranza. Aquí se refiere a los pobres, no pobres, pobres, a los pobres que no tienen nada, a los desposeídos, ¿no? Como dice el Salmo 37, ¿no? A los pobres, a los desvalidos, los protege Dios. A los que no tienen prácticamente nada, ¿no? Y entonces lo único que les queda es Dios. Y recurren a Dios, ¿no? Por eso son grandes los pobres, ¿no? Como veremos en las más, no solamente es el ser pobre, el no tener nada, ¿no? El no tener material, riqueza, pero hay algo más, que lo veremos en la siguiente. Entonces, de ellos es el reino de los cielos, que es los que pueden entrar en la iglesia, ¿no? Prácticamente. Sí, porque los que tienen riqueza, pues tal vez despreciarán el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Bueno, ¿quiénes son los que lloran, no? Posiblemente también los desposeídos, los que son perseguidos, por ejemplo, son maltratados, abusados, no son tratados con justicia, posiblemente en desventaja han sido desposeídos, ¿no? De sus bienes, de las herencias posiblemente, ¿no? Como muchos casos en los que los reyes mismos, ¿no? Se procuraban lo mejor y a expensas pues de lo que poseían los pobres, quedaban prácticamente sin nada. Entonces serán consolados.
Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. También, ¿no? Los que sufren, y posiblemente enfermedades, padecimientos, em, persecuciones, injusticias, ¿no? Todos los sufridos, que son los pobres también, ¿no? Y también lloran. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí, hambre y sed de justicia. O sea que han sido injustos con ellos, ¿no? Y aquí no se refiere necesariamente al hambre y la sed física, ¿no? Porque estos son los pobres, los que no tienen, posiblemente también aguantan hambre, ¿no? Y sed. Aquí se añade sed de justicia, am, porque no les hacen justicia, ¿no? Tampoco. O sea, no hay. Recuerden que en muchos pasajes los jueces también están eh, sesgados, ¿no? Y están por los ricos y no por los pobres, porque son, inclusive los pobres, el Antiguo Testamento eran considerados los que estaban castigados por la ley, ¿no? O sea, era una, una desgracia ser pobre. Bueno, serán saciados, o sea, se les hará justicia. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia, que es precisamente una de las bienaventuranzas más grandes, ¿no? Mostrar misericordia. Sed misericordiosos como yo soy misericordioso con ustedes. Entonces, inclusive a pesar de que se sea pobre, sufrido, que lloran, em, que sea hecho injusticia con ellos, ¿sí? Posiblemente sean benevolentes, ¿no? A pesar de todo, a pesar de todo. Además de eso, o encima de eso, son los que más benevolencia o misericordia muestran por los demás. Posiblemente oren por los demás, ¿no? Como lo dice el Señor, ¿no? Oren por sus enemigos, oren por los que los persiguen. Aquí está precisamente retratada la misericordia. No es busquen venganza, ¿no? Como en el Antiguo Testamento. No, ojo por ojo y diente por diente. No, aquí ya es al contrario. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Limpios de corazón, es decir, los que, además de todo eso, han sido, o sea, están sin pecado, ¿no? Sin malos pensamientos, sin malos deseos o de venganza, ¿no? Deseos de venganza. No tienen nada de eso, porque son precisamente, además, los misericordiosos, los pobres, los que lloran, los sufridos, los que tienen hambre y sed, ¿no? Verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Es interesante ver que es como la primera, ¿no? Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos, bueno, el reino de los cielos, serán hijos de Dios, no se les llamará hijos de Dios. Bueno, interesante es que no son los que desean la paz, ¿no? Sino los que trabajan por la paz, o sea, hacen obras eh, para que haya paz. Pues sí que posiblemente los que traten de hacer que las personas se reconcilien, por ejemplo, ¿no? Trabajan por la paz. Los que no buscan mm, eh, venganza, ¿no? Los que no buscan
que haya guerras, por ejemplo, los que evitan, ¿no? Evitan. ¿Y cómo evitan? Siendo misericordiosos, siendo limpios de corazón, no albergando malos pensamientos de venganza. Entonces se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, este es el del primero, ¿no? Como los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como acá, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, em, y termina con, dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Aquí ya es no cualquier sufrimiento, no cualquier dolor, no cualquier eh, injusticia, ¿no? Sino que posiblemente todo lo anterior sea por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio, especialmente, ¿no? Con los apóstoles, que sufrieron persecución, castigos, ultrajes, latigazos, mm, cárceles, como San Pablo. ¿Sí? Dijeron cosas falsas de ellos, los injuriaban, los maltrataban, los acusaban falsamente, ¿no? Por causa de Jesucristo. Entonces dice, dichosos, ¿no? Dichosos, alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Bueno, entonces la recompensa, pues obviamente es esa, ¿no? El cielo. O sea, sufrir por causa de Jesucristo, como les tocó en los comienzos de la iglesia a casi todos los apóstoles, ¿no? Y los que vinieron después de ellos, por causa del reino, por causa de la iglesia, por causa de Jesucristo. Muy bien. Muchas gracias y bendiciones.